siendo avariciosos de alguna manera. Pues yo creo que esa es la parte más difícil de este tema, porque como decíamos, es un tema minimizado, porque no nos sentimos realmente avariciosos en el sentido de que creemos que no estamos dispuestos a hacer lo que sea. Pero como todos los pecados comienzan con pequeñas acciones, pequeñas decisiones, en el momento en el que nosotros vamos priorizando nuestros bienes materiales, el deseo de comprar, el deseo de tener, el deseo de ganar, aún la misma preparación, la superación que nosotros buscamos trabajar para poder obtener dinero, pero queremos también estudiar para ganar un poco más de dinero, y a medida que nos vamos comprometiendo con esa mentalidad de querer tener más, no nos damos cuenta de que muchas veces vamos descuidando nuestras prioridades espirituales en el momento en el que elegimos tener como base el mejorar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material antes que nuestra vida espiritual. Por eso, como decíamos, es un asunto que nos compete a todos, porque realmente muchos de los problemas familiares pueden surgir precisamente por eso. El descuido de la familia surge en un padre que quiere, ya sea para él mismo o para incluso para los demás, porque es una diferencia un poquito entre la codicia y la avaricia. El que tiene ese deseo de codiciar, pues no es específicamente para él, o sea, quiere tener aquello, y aunque después lo puede obtener, lo puede llegar a compartir con los demás sin ningún problema, pero el avaro generalmente lo busca para sí mismo, de forma que, como dije, puede llegar a descuidar a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y si este pecado entra en los líderes religiosos, como muchos lamentablemente viven de eso, pues como lo mencionas, en el gobierno se ve cómo a través de estas privatizaciones pueden llegar a abusar de las personas. Así también muchos líderes religiosos no ven la manera o buscan la manera de poder, a través de la fe de las personas, hacer mercadería, como nos dice la palabra de nuestro Dios, simplemente aprovechándose de las personas, de esa confianza que tienen en Dios. Y como nos dice la Escritura, esto no, como sabemos, no es nada nuevo. Nos dice ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 3, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo su tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, estos sentimientos pueden venir en toda clase de personas. Entonces, ¿cómo detectarla? Esa, como dije, es la parte difícil, porque si la definimos tal cual como lo dice la palabra o los diccionarios, puede ser un deseo insaciable de querer tener algo o de querer tener más, y sin encontrar la satisfacción en lo que ya tenemos. Esta avaricia no tiene límites. Cuando una persona desea algo, pues cada vez va a ir abriendo más y más la posibilidad de brincarse reglas, brincarse conciencia, brincar conceptos que tiene bien arraigados, pero que va ganando terreno la avaricia. Entonces, cuando nosotros empecemos a descuidar las reglas de Dios, empecemos a descuidar las bases que hemos tenido aún morales por obtener los bienes materiales, entonces nos vamos a ir dando cuenta que ya la avaricia está ganando terreno en nuestras vidas, de tal manera que llega a tomar el lugar de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la avaricia es idolatría, porque nosotros ya no estamos siguiendo los principios de Dios, sino estamos siguiendo los principios materiales. Hacemos lo que nos conviene, lo que nos trae más dinero, lo que nos permite ganar o poder obtener lo que hemos deseado. Entonces yo creo que la forma de identificarlo es en el momento en el que, con tal de obtener algo material, empezamos a descuidar los principios del Señor. Es como yo lo podría visualizar. Fíjate que ahí eh, tienes algo muy, muy interesante, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, y voy a decirlo realmente con todo el respeto que me merece la cultura norteamericana, pero es un país cristiano, realmente los Estados Unidos. Quizá, aunque si pudiéramos considerar Europa como la cuna del protestantismo, pues la casa donde se fue a vivir y a erradicar toda esta corriente religiosa, pues es sin duda los Estados Unidos. Pero sin embargo, con su política del estado de bienestar, generan cantidad de cosas, de una manera en la que a veces le quitan los recursos a otros países. Entonces pongo como un ejemplo en lo macro, ¿verdad? En la economía mundial, pero también a veces así pasa. Ahorita tú mencionas que cuando yo deseo servir más a Dios que a las riquezas o viceversa, es entonces cuando yo me puedo dar verdaderamente cuenta de que soy avaricioso o no.
pero muchas de las veces vemos nosotros gente que va a la iglesia, que incluso da sus ofrendas cada semana, pero que tú y yo sabemos que a pesar de eso, son avariciosos realmente, y eso es algo que no podemos dejar pasar por alto ahí. ¿O tú cómo ves eso? Pues es un tema bien difícil, realmente cuando lo estuve estudiando cuesta mucho trabajo, como decía, identificar ese pecado en nosotros mismos. Es fácil verlo en otros, o sea, nos va a costar menos trabajo identificar, a juzgar a la persona, porque diríamos, "Ay, yo a mí no me costaría nada dar, yo sí lo hubiera hecho, yo sí hubiera dejado ese trabajo por causa del Señor", pero solo cuando nosotros nos aprieta el zapato, como se dice, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, es donde nos vamos dando cuenta realmente que este pecado está tan escondido por la misma justificación que diariamente le damos. O sea, el dinero, yo no sé si has oído, pero por ejemplo, cuando se habla del dinero, dice, no, el dinero no es malo. O sea, es lo primero casi que decimos, el dinero no es malo tener, lo malo es el amor al dinero. Y es cierto, eso es lo que dice la Biblia, pero ese concepto es el que nos permite de pronto tomar decisiones con tal de obtenerlo. De pronto nosotros decimos, bueno, es que el dinero no da la felicidad, pero cómo ayuda, nos hace sentir muy bien, queremos nosotros tener una mejor vida y pareciera realmente no tener nada de malo. Y como dije, por eso es muy difícil, porque si ya estoy trabajando, por ejemplo, tengo sustento y abrigo, como nos dice la palabra de nuestro Dios claramente, entonces, ¿por qué trabajaría más? ¿Por qué querría tener más dinero? Y tendríamos que contestarnos honestamente esta pregunta. Bueno, y si yo tengo más dinero, ¿descuidaría mi tiempo para el Señor? ¿No podría cumplir con mi trabajo, con la familia? Tendríamos que evaluar realmente el por qué queremos nosotros tener más para poder identificar si realmente hay avaricia o no. Porque la escritura pues no nos miente, nos dice la palabra de Dios respecto a Hebreos, por ejemplo, capítulo 13. Nos dice ahí en el versículo 5, dice la escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces realmente nosotros sabemos que las costumbres de un cristiano deberían ser sin avaricia, contentos con lo que tenemos. Pero ahí es donde está el problema. Si lo que tengo no es suficiente y me hace querer prepararme para tener más, el objetivo con el cual lo hago, la meta y la prioridad en donde lo pongo, es lo que va a identificar realmente qué tan dispuesto estoy a lograr mi meta material sin descuidar mi vida espiritual. Porque si no tenemos una correcta comprensión de este punto, pues lamentablemente a medida que fallamos en comprender esta situación, también ese va a ser nuestro nivel de espiritualidad. O sea, entre más le damos prioridad a lo material creyendo que estamos bien, lo espiritual termina debilitándose en nuestra vida diaria, porque no hay rumbo real, no tenemos una meta espiritual, no estamos pensando en la salvación. Dice la escritura que el que trabaje, por ejemplo, antes robaba, dice, pero ahora trabaje para compartir. A veces no está eso en nuestra mente, o sea, quiero trabajar más, no para compartir, no para ofrendar, no para dar más, sino para tener más. Entonces ahí es donde podríamos poco a poquito visualizar que nuestras prioridades pueden llegar a estar un poquito equivocadas.